Bien, amigos, personalmente yo no le perdono al maestro Jorge Solano que haya convocado al maestro Franklin Domínguez a una participación en la revista para hablar de una obra, para hablar de Los maridos son los últimos en enterarse. Realmente Franklin Domínguez pertenece a un sector muy reducido de intelectuales y artistas dominicanos que son mis marcianos favoritos aquí. Siempre he buscado una conversación con Aníbal de Peña, que es el autor de los himnos de la Revolución y del 14, así como de Franklin Domínguez. Franklin Domínguez no es solamente un dramaturgo, Premio Nacional de Teatro en 10 ocasiones, uno de los directores y productores más importantes de teatro en República Dominicana, y además una persona que ha estado íntimamente ligado al Partido Revolucionario Dominicano en todas las situaciones, en las buenas y en las malas. Estuvo con el profesor Bosch en su primer gobierno, fue el director de prensa. Estuvo con el gobierno provisional de José Rafael Molina Ureña en los primeros días de la Revolución. Luego lo fue de Camaño durante los meses de la Revolución. Cuando se firmó el pacto, fue el director de prensa e información del doctor Héctor García Godoy en su gobierno de transición. Y en el 1978, durante los 4 años, fue director de prensa del presidente Antonio Guzmán. Le damos la bienvenida y nos lamentamos que solamente vamos a hablar de un tema que no deja de ser importante y que nosotros invitamos a todos los dominicanos residentes aquí en la capital que no se pierdan. Franklin Domínguez presenta a Dharma Oriach en su divertida comedia Los maridos son siempre los últimos en enterarse. Auditorio del Palacio de Bellas Artes, viernes 1 a domingo 10 de agosto. Así que estamos en eso ahora. A las 8:30 a 500 pesos. Franklin, gracias por estar con nosotros. Apreciamos mucho y, como dije, lamentamos mucho que sea para el anuncio de Los maridos siempre son los últimos. No, yo no lo lamento, yo lo agradezco. Además, Revista 110, ¿cuántos años que tiene Revista 110? 28. 28 años, sí. Y hemos estado muy ligados a Revista 110 también, así que hemos estado siempre juntos en los pasillos del Palacio Seguro, Nacional. seguro, cuando hacíamos reportería allá adentro. Muy difíciles. Sí, hombre. Sí. Franklin, ¿cuándo esa obra es tuya o simplemente tú la vas a montar? No, es una obra mía escrita especialmente para una actriz que no vive acá, que se fue a los Estados Unidos. ¿Tú la hiciste para ella? Para una actriz que me pidió una obra para cantar, bailar y ese tipo de cosas. ¿Es musical? Era un musical, yo no la hice musical ahora, la reduje a una simple comedia en escena donde hago unas canciones que tiene el maestro Solano. Ahí Jorge Solano escribió la música para la obra y la hemos hecho bastante divertida. El público ha gozado tremendamente, ha sido una presentación que ahora vamos a continuar hasta el domingo con una buena asistencia del público. ¿Nos quedan 3 días? Sí, quedan 3 días. Hoy viernes, sábado y domingo, a las 8:30 de la noche en Bellas Artes. En Bellas Artes. Sí. Franklin, ¿es buena la obra? Bueno, la gente se ríe 2 horas corridas. Casi dura 2 horas y es risa. El Solano lo ha visto como 10 veces. Usted está invitado todo el mundo. Franklin, yo no quiero dejarte ir. ¿Cuál fue la obra que provocó el premio 10º de Literatura Nacional? Una obra muy interesante que espero que sea mi próxima obra para montarla por el significado que tiene histórico, que es Proudhon, la historia de una canción. Es la historia del himno nacional dominicano. Generalmente tú le preguntas a cualquier persona quién es Proudhon y dicen el que escribió la letra del himno, pero no saben más nada de Proudhon. No. Entonces yo, interesado en dar a conocer esa figura que según Sócrates Barina Cuascú era comparable a Juan Pablo Duarte, él lo conoció personalmente, yo saqué todo el material que tenía para escribir esa obra, el enfrentamiento con Lili, su lucha en Asua para predicar las ideas de libertad y democracia, ese tipo de cosas, para que la gente conozca. ¿Esa letra se escribió en qué año?
La letra se escribió se escribieron más o menos en 1800 y pico. Pero lo interesante de esto es que se aprueba el himno con una lucha tremenda que hubo en el Congreso, porque había intereses, incluyendo del Listín Diario y algunos gente que querían que la letra del himno se cambiara. Y un montecristeño, que yo no sé si habrá una calle que lleve su nombre, se fajó a defender el himno de Emilio Prudón y lo aprobaron. Se lo llevan a Lili, y Lili, que lo tocaba, porque antes lo que tocaba era polka, dice: tan bello himno, lástima que este señor no sea muy amigo mío. Pero siguió tocándolo, pero no lo promulgó. Y la casualidad, que es un dato interesante, es que ese himno fue aprobado en 1934 por Trujillo. Es decir, 14 años oficialmente después. Fue aprobado en 1934. Casi 50 años después. Exacto. ¿Y tú sabes qué día fue? 30 de mayo. Ajá, promulgado, 30 de mayo de 1934. Lo más lejos que tenía Trujillo, que al promulgar ese himno se iba a morir después del 30 de mayo. Bien. Es un dato muy interesante. Franklin, ganar 10 premios implica 10 obras, por lo menos. Sí. Ahora, los autores tienen algo que disfrutan. ¿Cuál es la obra que tú más has disfrutado? Yo tengo 2 o 3. Tengo Espigas Maduras, que fue una obra que yo presenté en contra de Trujillo, en pleno Trujillato, que fue la que me lanzó como dramaturgo. Yo recorrí todo el país criticando a Trujillo. ¿Cómo se llamaba? Espigas Maduras. ¿Caíste preso? Sí, por esa obra. No, te voy a decir por qué. Entonces Recorrí todo el país con esa obra, Espigas Maduras, donde había un padre tiránico y los hijos se rebelan contra él y hacen un complot para matarlo. Y el diálogo era tremendo: hay que acabar con el viejo, tenemos que eliminar al viejo, si nos unimos podemos hacerlo. Entonces ese tipo de cosas, el teatro se abarrotaba y salían calladitos el público, no se atrevían a aplaudir. Y esa obra recorrió todo el país. Luego hay otra obra que a mí me ¿Y dónde estaba Johnny Ave entonces? Sí, ¿No la vio? Iban a ver la reacción del público. ¿Por qué? ¿Por qué no me pasó nada? Porque no había nadie que se atreviera a decir que ese padre perverso era Trujillo, cuando Trujillo era el benefactor de la patria, el padre de la patria. Pero la gente colegía que cualquier cosa que se pareciera. Nadie pudo decirme eso, y pasé lo más bien. Después otra obra interesante de Duarte, fundador de una república, con la cual yo vivo recorriendo todo el país, con el Banco de Reserva vivo recorriendo todo el país. Y una tercera, La niña que quería ser princesa, y otras grandes como Omar y los demás, que ganó premio en Italia frente a 200 dramaturgos. ¿Cuál ha sido el freno del teatro? ¿Por qué el teatro no ha ocupado el lugar que debiera ocupar aquí? Muy sencillo, por algo que es una lucha mía, que es que debe crearse, obligarse a los ayuntamientos a crear los teatros municipales. Pero tú has estado en poder, en posición de poder, y tú no lo lograste. Pero no, cuando estamos en posición de poder nos hacen caso a veces, no. Entonces, esa prédica la he hecho yo a través de la prensa, de que deben crearse los teatros municipales. Si en cada cabecera de provincia hubiera un teatro, los grupos de la capital se podrían mover por todo el país en gira, como se hace en México. Sí, pero recuerda que las bandas municipales hicieron historia aquí. En cada pueblo había una banda municipal. Exacto. Y ahí se produjeron muchísimos músicos. Sin Exacto. embargo, con el teatro no pasó lo mismo. Porque no hay dónde trabajar. No hay escenario. No hay facilidades para trabajar. Tú no puedes mover una obra, por ejemplo, esta misma obra, yo no la puedo mover a cualquier sitio. Yo muevo Duarte, fundador de la República, por todo el país con el Banco de Reserva, y he trabajado en cancha, en teatro, porque no necesito escenografía. Bien. En cancha, teatro grande, teatro pequeño, en las calles yo he hecho esa obra. Tengo 10 años moviendo la obra Duarte, fundador de una República. Y de cuarto no hablemos, ni el artista ni el dramaturgo ganan dinero. No, se puede ganar dinero, pero si hubiera facilidades de tú extender la obra más tiempo. Si tú hubieras tenido, si hubieras sido compositor de bachata, a lo mejor tuviera muchos cuartos. Y pelotero. Bien. Y pelotero. Don Franklin, pero ahora se está haciendo mucho cine, quizás no vamos a decir la competencia del teatro, pero por lo menos está basado sobre eso, lo que son los principios teatrales. ¿Usted no le han hecho propuestas ni ha incursionado de alguna forma en eso? Yo he trabajado, lastimosamente no en tantas películas dominicanas, en muchas he trabajado. Yo he trabajado en 14 películas italianas, he trabajado en películas americanas. He trabajado con actores de fuera, con italianos, pero aquí, inclusive, yo fui realizador de la primera película dominicana de largometraje, La Silla. Ajá. Fue la primera película que se hizo. Camilo Carrao, ¿verdad? Camilo Carrao. Con Camilo Carrao. Ese fue el que estamos hablando el pionero del UHF. Sí. Carrao. Carrao un talento. Y Meléndez, ¿cómo se llama? No, estaba Phil Macy. Hoy cumpleaños Agliberto Meléndez. Agliberto Meléndez, sí. Pero La Silla fue la primera película dominicana que se hizo, con una diferencia con Pasaje de Ida de 14 años. Pasaje de Ida vino 14 años ¿Y después. La Silla qué duración tuvo? 1 hora 20 minutos. 80. ¿Y es un monólogo? Es un monólogo
y ha sido presentado en Pesaro, Italia, ha sido presentado en Puerto Rico en el Festival de las Artes, con un elogio tremendo de la crítica. Bien, Franklin, vamos a darte las gracias y vamos a repetir la invitación. La invitación para esta noche, viernes, sábado y domingo, últimas funciones de Los maridos son siempre los últimos en enterarse. Les garantizo 2 horas de risa y además está terminantemente prohibida para hipócritas. Así que los hipócritas no vayan. Franklin, usted ve que su mujer... ¿Y de qué es lo último que se enteran los maridos? Bueno, a los maridos que las mujeres no quieren ir a ver la obra, que la lleve obligada para que la vean. Gracias, Franklin. Ok.